y que hemos aceptado, Señor, ese llamado y somos ahora tus hijos y alabamos y glorificamos tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Al Señor, a Dios, no sabemos muchas cosas que le puedan agradar a Él fuera de esta tierra. ¿Qué será? No sabemos. Pero en esta tierra, al Señor le agrada lo que en esta mañana hemos estado oyendo en los diferentes pasajes: que seamos los hijos de Dios más y más, muchos más, que nos sumemos más y más, que nos multipliquemos más y más para la adoración a Dios, para el servicio a Dios. Es un deseo de Dios y es una orden. ¿Qué estamos haciendo? En plural nos podríamos esconder por ahí. Por eso entonces ahora la pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos sumaste? ¿Cuántos multiplicaste en este periodo que va del año? A lo mejor no has tenido oportunidad, pero el año pasado, ¿cuántos fueron? Y en toda tu vida siendo cristiano, ¿cuántos hay a los que tú les has compartido? El Señor habla de la multiplicación. Sumar es bueno, pero multiplicar es más rápido, es más cantidad. Podemos ver en la iglesia del Nuevo Testamento, ahí en Hechos, si me ayudan con unos 6 pasajes para introducirnos al mensaje de esta mañana. Buscamos Hechos 6, 7. Y ahí mismo en Hechos 9:31. Ahí mismo en Hechos 12:24. 16:5. 19:20. 28:31. Ahorita se los vuelvo a decir. Pero el primero: crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es la palabra clave de ese versículo según lo que viene en el tema de esta mañana y en la noche? ¿Cuál es la palabra clave? Otra palabra ahí: multiplicar. En ese versículo, ¿quién se multiplicaba? Los discípulos. Y discípulos que van a ser discipuladores. Y también aumentaba el número de ¿quién? A ver, ahí tiene un pasaje todavía de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser convencidos por la palabra de Dios que todos los sacrificios de animales se acabó. Ya vino uno que no era como los animales, una sombra, una capa que cubría el pecado. No, vino ya uno que limpió el pecado. Se acabaron los sacrificios y los sacerdotes se fueron convenciendo, los líderes se fueron convenciendo y muchos se agregaban. Y se agregaban ¿por qué? No por la capacidad de los hombres, sino porque era ¿qué cosa? Y dice el versículo: la palabra del Señor. La intervención de Dios va a traer siempre frutos. La intervención de nosotros sin el Señor no va a haber nada. Así nos vamos a quedar. Pero cuando el Señor está atrás, adelante y en medio de los hechos, va a haber frutos. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Sigue habiendo palabras claves ahí. Se acrecentaba, crecía el número, se fortalecía ¿quién? Ahorita hablamos de los sacerdotes, hablamos de los discípulos, ahora habla ese versículo de ¿quién? De la iglesia, o sea, nosotros. De la iglesia. Se acrecentaba creciendo el número. ¿Y gracias a quién? La misma presencia de Dios, pero ahora por medio de su Espíritu Santo.
¿Qué trabajo tenía el Espíritu Santo, verdad? Pero ¿por qué había trabajo para el Espíritu Santo? Porque la iglesia trabajaba. No sé cómo anda el Espíritu Santo aquí en Bellavista, de trabajo. A lo mejor tiene descanso, vacaciones, periodos largos de vacaciones. La iglesia de aquel entonces entendió y crecía. 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿En quién? Es bien obvia la respuesta. ¿En quién? Pues en los hombres y en las mujeres, ¿verdad? En los hombres y en las mujeres. La iglesia compartía de la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la intervención de Dios, y por eso había multiplicación de hombres y mujeres. 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Ahora aumenta, ahorita en un versículo decía en la iglesia, la primera, pero fue triunfando y fue de poder en poder y iba ganando más almas, y ahora habla ¿de qué? De iglesias. No era tarea de una sola, sino de todas las iglesias. Ahorita veíamos en la mañana a Ricardo que una iglesia que tenía ¿cuántos miembros? 5,000, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Yo creo que la tarea de multiplicar está en aquella iglesia, en la de los 5,000, porque aquí somos 120. No, la multiplicación está allá y está aquí. Es orden y voluntad y deseo y gozo del Señor que así sea. Y me llama la atención que aumentaba ¿cuándo? Cada día. Si así le dedicáramos, ya tendríamos que haber hecho un segundo y tercer piso. Pero no hemos podido llenar ese de ruido que está. 19:20. Crecía poderosamente, se difundía poderosamente. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. Ahí está Dios presente. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes. Sobre los creyentes. Son bastantes ejemplos que nos deja la iglesia del Nuevo Testamento ahí en Hechos, como para que nos motivemos, para que entendamos qué bien nos va cuando nos ponemos a trabajar y le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a Dios que nos ayude a multiplicarnos. 28:31. Por si no sabemos cómo, este pasaje nos dice cómo. Predicando, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y cómo más? Enseñando entre los hombres y las mujeres, ¿a quién? Acerca de Jesús. A hombres y mujeres, enséñale cómo, dice ahí el resto del versículo. Sin miedo, abiertamente, sin impedimentos. No estás diciendo algo que está equivocado, no estás diciendo algo sin razón, sin miedo. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos, yo recuerdo cuando llegué a la Alianza Real, pues no había terreno, y sigue sin haber, ¿verdad? No había local, que ahora estamos, gracias a Dios, rentando uno. 3 años estuvimos predicando en la calle, abiertamente. Ya había gente que pasaba drogada o borracha, por ahí nos visitó uno de la Santa Muerte, etc. Abiertamente. ¿Y quién nos da esa capacidad de abiertamente hablar? Dios. Si ha ido nada más Daniel Ríos, pues hubiéramos hablado bajito, hubiéramos dejado pendiente para otra ocasión, no hubiéramos cancelado la misión. Pero poniéndonos en las manos del Señor, el Señor nos dice, habla abiertamente. Hay 4 operaciones aritméticas básicas que conocemos. Le preguntaría a los jóvenes cuáles son. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué es sumar y multiplicar? Aumentar. ¿Qué es restar y dividir? Quitar.
La iglesia del Nuevo Testamento entendió Marcos 16:15, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia del Nuevo Testamento entendió Mateo 28:19, que dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué digo que lo entendieron? Por los 6 pasajes que acabamos de leer. ¿Qué pasó ahí? Aumentaron, crecieron, se multiplicaron. ¿Qué ha entendido la iglesia de Bellavista con este id? ¿Saben ustedes? Bueno, mi experiencia como maestro de matemáticas, las 2 operaciones que menos les gusta a los alumnos son resta y división. Como batalla, y están en prepa, sacan la calculadora para hacer esas operaciones. Las más difíciles para ellos. Pero para nosotros como que se nos facilita más la operación de resta y de división, espiritualmente hablando. ¿Por qué nos restamos? Bueno, bien fácil. No tengo voluntad, me aburre la desidia, la flojera, la indiferencia a las cosas de Dios, y cuando menos espera me resto a la iglesia y me voy. Y la división, esa es bien fácil también. Mira cómo me vio, mira cómo dijo, mira cómo crees que voy a ir si este hermano mira lo que hace. Y pleitos y diferencias provocan divisiones. Qué fácil se nos hace esas operaciones a nosotros de resta y división, espiritualmente hablando. Hermanos, el Señor quiere multiplicación. Meditando en la palabra, el mensaje, el Señor me puso por ahí un pasaje de 2 de Reyes 7, donde fueron 4 leprosos a ver el campamento de los sirios, y el campamento estaba vacío. Y vacío nada más de personas. Se encontraron ahí algo que se dijeron el uno al otro: no lo estamos haciendo bien. Se decía un leproso al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas nuevas, y si nosotros callamos, no estamos haciendo bien. ¿Saben qué habían encontrado? Oro, plata, ropa, objetos valiosos y bebidas. Y vació el campamento de los enemigos. Para ellos esta era una buena noticia. Y dicen ellos: si esperamos hasta que amanezca para ir a avisar, resultaremos culpables de no haber dicho de estas buenas noticias. Vamos ahora mismo y digamos lo que aquí está. Para ellos fue buena noticia, ¿qué cosa? Lo material. Para ellos fue buena noticia el oro, la plata, la ropa, la bebida, etc. ¿Tenían una buena noticia ante el mundo? Sí. ¿Cuál es la buena noticia que tú sabes? ¿Cuál es la buena noticia que tú conoces? Te has dicho y le has dicho a tu hermano: oye, no estamos haciendo bien, ¿sí qué? Si no vamos y decimos las buenas noticias, y dice: no esperemos a que amanezca, vamos ya, tenemos que ir a decirlo. Yo no sé cuántos sienten esta urgencia de las buenas noticias que tú tienes. La buena noticia es que Jesucristo vino, y vino a ofrecerse para perdonarnos, para ofrecernos vida eterna. Esa es la buena noticia. ¿Qué estás haciendo con ella? El otro pasaje que nos guía para la palabra de esta mañana es Romanos 12, 4 al 5. Hemos estado dándole seguimiento a los versículos poco a poco. El de esta mañana es los versículos 4 y 5. Dice que el cuerpo tiene ¿qué? ¿Qué dice que tiene? Muchos miembros, aunque nos quiere recordar el Señor que le gusta que seamos muchos miembros. Muchos miembros, ¿para qué? Para formar un solo cuerpo. ¿Y para qué quiere esos miembros el Señor? ¿Para qué nos dará el ejemplo de los miembros del cuerpo? Bueno, a veces lo leemos y a veces no reflexionamos en él. Como ejemplo voy a usar
miembros que están muy a la mano, de la mano, los dedos. Son muchos miembros, pero voy a usar nada más esos. Estos miembros de la mano tienen sus nombres. ¿Se han fijado que yo soy muy malo para recordar los nombres, verdad? Siempre le digo a mi esposa que está aquí en la segunda banca para que me diga el nombre de la familia o de la persona cuando estamos orando. Pero ¿saben quién conoce muy bien tu nombre? El Señor. Lo conoce perfectamente y sabe dónde estás ubicado y quién eres. ¿Y saben ustedes cómo se llaman estos dedos? Bueno, yo no me acordaba, le pedí a mi esposa que me recordara. Algunos sí, otros no, se me habían olvidado, eso que son 5. Uno se llama pulgar, índice, cordial. Me dijo mi esposa, algunos saben que se llama medio, no tiene 2 nombres, como Daniel Antonio, tiene un nombre. El otro, anular y meñique. Estos nombres tienen una razón de ser. Recuerden que el Señor nos conoce por nombre y sabe quiénes somos los hijos de Dios. El porqué del nombre, el pulgar. Bueno, según mi esposa, ¿verdad?, es porque tiene más o menos la medida de una pulgada. ¿Y para qué sirve este dedo? Bueno, yo lo he hecho, yo no sé si algunos de ustedes, cuando tenemos la necesidad de medir algo pequeño, usamos esta parte del dedo pulgar y contamos las pulgadas de una medida. ¿Para qué otra vez? ¿Para qué puede servir también este dedo? Bueno, este dedo sirve para que alguien te lleve. Este dedo te sirve para raspar algo que esté aquí, que no quieres que esté, para quitar algo de ahí. Tiene funciones que a lo mejor a veces no sabemos, pero tiene funciones como tú la tienes. Luego pasamos al índice. El índice indica. El índice orienta a muchas personas. El índice señala lugares. El índice señala culpables. El índice señala a gente que se necesita, a gente acomedida. Y hasta sirve para pensar. Ponemos a veces. No sabía que tenía esa capacidad. El cordial. Se le llama cordial porque al saludar es el que más se mueve para saludar. El cordial, ¿para qué sirve? Bueno, al menos a mí me ha servido para probar los alimentos. El dedo sirve ¿para qué? Para diseminar o extender los colores a veces de aquí un pintor, a veces cuando usamos la mano usamos el dedo en medio para difuminar los colores, para quitar las hojas. Tiene funciones. El anular sirve para ponerse el anillo. Sirve para ese momento especial cuando tú te casas, para poner el anillo de bodas. Sirve para que lleves un candado aquí, que sepas que tienes un dueño o una dueña. El dedo meñique. El dedo meñique, llamado así por pequeño, por delgadito, pero que también tiene sus funciones. Hay que descubrirlas, se batalló más. Pero bueno, una de ellas es para rascarte el oído. Otra de ellas es para completar la cuarta cuando estás midiendo algo más grande. ¿O para qué? Para equilibrar la taza de té cuando estás tomando. Tiene funciones. ¿Para qué nos enseñó el Señor? ¿Para qué nos dijo de los miembros del cuerpo? Para que sepas que conoce tu nombre, que por más pequeño, más flaco, más gordo, más alto, más lo que quieras, tienes una función en la iglesia. Algo tienes que hacer. Y esos dedos se pueden poner de acuerdo y pueden tocar el piano. Aquí le podemos preguntar a David, que ahora los martes nos está aportando el tocar el piano y alabando y al Señor tocando el piano. Pueden servir para barrer los dedos completos de la mano. Todos juntos. ¿Tú crees que no haces falta? Pregúntale a alguien que ha sufrido alguna amputación y verás cómo hace falta ese dedo. Tú haces falta en la iglesia. Usa el don que el Señor te ha dado. Hermanos, así nosotros, dice el versículo 5, como miembros, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Y eso, hermanos, yo no sé cuál es tu posición económica, yo no sé cuál es tu título, yo no sé nada de eso, pero lo que sí sé es que eres importante porque formas parte del cuerpo de Cristo. Eres importante para Dios, eres importante para la obra de Dios. Por eso, hermano, como eres importante para Él, te necesita y quiere que trabajes.
para su obra, para su servicio, para su adoración. Esta unión del cuerpo de Cristo no es, hermanos, no es una unión cívica, no es una unión social, no es porque tengamos afines a algún pensamiento, alguna idea. Esta unión, hermanos, es la que hace el Espíritu Santo, que nos hace estar en comunión con Dios y con los hermanos. Y este cuerpo que Dios ha unido es para el servicio de Él. El otro pasaje es Hechos 3, 12 al 19. Hace un mes hablamos de un milagro en una puerta llamada La Hermosa, ¿se acuerdan? ¿Quién estaba ahí? Un cojo de nacimiento. Un cojo de nacimiento. Y ahí estaban dos personajes, ¿se acuerdan? Pedro y Juan. Y hubo un milagro. Bueno, hoy estamos hablando de la multiplicación, de crecer. En esa ocasión hubo una ocasión muy especial, un momento muy especial, porque Pedro aprovechó. ¿Qué hubo? Hubo una situación, hubo un milagro, hubo una multitud, dice que estaba el pueblo, hubo unos no creyentes, son los que habían negado y habían preferido a Barrabás en lugar de Jesucristo. Eran pecadores porque eran ignorantes del Señor Jesús y mataron al Señor Jesús. Había cristianos, decía Pedro y Juan, y había un Cristo que había sido entregado, juzgado, muerto y resucitado. Y Pedro vio eso. Nosotros, cada uno de nosotros, esta semana podemos tener esta ocasión, una situación. Bueno, puede haber alguien ahí cerca tuyo que tiene una necesidad, que está enfermo, que tuvo un triunfo, que hubo un milagro. Puede haber una multitud. ¿Quiénes? Pues pueden estar ahí los miembros de tu familia. Piensa en ellos, piensa en el destino de ellos sin Cristo. Puede haber ahí compañeros de trabajo. Y no está prohibido que pueda ser nada más uno en esta semana con el que te encuentras. No le hace que no sean multitudes, vas a ir sumando, no puedes multiplicar, pues cuando menos suma. Busca uno. No creyentes, nada más saliendo de esta puerta, o tal vez sin salir de esta puerta, hay no creyentes, como se dio en aquel día. Pecadores, cristianos, si eres un hijo de Dios, eres un cristiano, en lugar de Pedro y Juan, pon tu nombre, como tú te llamas. Y ese Cristo que fue entregado, juzgado y muerto y resucitado, ese Cristo estaba en aquel lugar, está en este lugar, está en este lugar y está allá afuera. Si todos estos hechos se conjugan, hermanos, como Pedro vio la oportunidad, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo? Predicó, habló de Cristo. Lo que tenemos que hacer tú y yo, hermanos, esta semana es una oportunidad para ti. ¿Se pueden dar estos hechos? ¿Se pueden conjugar estos hechos de esta semana? Sí. Pero depende de ti, que tú lo veas como Pedro, como una oportunidad. Pero no nos damos la oportunidad. Pedro aprovechó la ocasión, el momento, y les dijo en el versículo 19, bien sencillo: arrepentidos y convertidos, vengan a la presencia del Señor. Va a haber para ustedes tiempo de refrigerio. Y nos queda bien claro, y nos debe de quedar bien claro, que no fue Pedro, que no fue Juan, que no eres tú, que no soy yo. Es Dios el que puede hacer que se multipliquen los hijos de Dios. Es el único que lo hace. Tú y yo solamente somos unos instrumentos que hablamos la verdad. El otro pasaje, 1 Juan 3, 1 al 17. Este pasaje nos invita a ti y a mí, nos enseña cómo decirles a esos que tú quieres en esta semana acercar. Ya no digo el mes que entra ni el año que entra, esta semana. Es bien fácil. Bellavista puede crecer si tú entiendes que cada día, cada semana, cada mes es una oportunidad. Siempre se da esto. Dile a esa persona con la que te vas a acercar la experiencia increíble del amor de Dios. Dile, imagínate como yo sé que tú, que ya oíste el llamado y te acercaste a Dios,
te imaginaste seguramente que como un Dios, la majestad suprema del universo, la majestad, la inteligencia suprema, el poder supremo, el que creó todo lo que existe, y a ti, le dirías a esa persona en esta semana, a ti, que también te creó, te quiere llamar Hijo de Dios. Dios que tiene todo el universo. Decimos que la Tierra ni siquiera es un punto en el universo. Cada uno de nosotros, ¿qué somos en el universo? Y el Señor conoce tu nombre y te va a dar un nombre especial que tiene apuntado y te llama Hijo. Es una experiencia, hermanos, que si la viviste, sabes de qué estoy hablando. Alguno pudiera decir, ¿qué trae esto? Y allá afuera hay muchos que dicen, ¿qué les pasa a estos? Pero es que simplemente no tienen el llamado de Dios, no han escuchado y no tienen la presencia del Espíritu Santo. Puedes así también acercarte y decirle, puedes tú si quieres, como se los digo a algunos de ustedes en esta mañana, si no tienen a Cristo en su corazón, si tú quieres seguir solo en las pruebas, en las tentaciones terribles que se te van a presentar, y digo terribles porque sabemos la consecuencia de caer en esas tentaciones, en esa práctica del pecado, puedes seguir sufriendo la angustia de la muerte de tu familia que va muriendo y que sientes dolor y sufrimiento, y podemos ver a veces en los velorios cómo se tiran al suelo y se desgarran y reclaman y dicen, porque se acabó todo lo que era para ellos, sin saber que apenas empieza el sufrimiento del castigo eterno. Mueres sin esperanza. Puedes enfrentar tú un día la muerte que va a llegar, esa muerte que se avecina y que sientes pavor y sientes pánico porque se avecina, porque no hay esperanza en ti. Sin esperanza del después de esta vida. Le puedes decir a esa persona que si quiere puede seguir así, pero puedes decirle, en Jesús hay esperanza. En Jesús tú vas a ser transformado, tu imagen antigua, tu manera de ser va a cambiar. En Jesús puedes tener esperanza, pureza, acceso al trono de Dios. En los versículos 4 al 9 dice, ese pecado que tú practicas, y dice que practicas no a nosotros que somos hijos de Dios, ya no practicamos un pecado, nos equivocamos, a veces caemos, pero ya no lo practicamos, ya no lo disfrutamos, y cuando a veces lo hacemos nos duele, nos avergüenza, nos sentimos mal con nuestra familia, con la iglesia y sobre todo con el Señor. Si tú practicas un pecado, cada vez te hunde más, te convierte en un seguidor y un siervo de Satanás, aunque lo niegues. La palabra de Dios dice que eres un hijo de Satanás si practicas un pecado y lo disfrutas y lo vives y no puedes quitarlo de ti. Jesús sabe todo esto. Jesús te conoce y sabe ese pecado que practicas ahí en tu casa, en ese aparato, en esa revista, en ese lugar, aquí en el pensamiento, en esos hechos. Cada uno lo conoce y Él quisiera quitarlos, Él quisiera olvidarlos. Él sabe que el pecado es por tu incredulidad, por no aceptar a Dios. Él sabe que el pecado te ha destituido de la gloria y nunca le verás. Ese pecado te da una mente reprobada y sabes dañar. Puedes dañar fácilmente a tu familia y no sientes nada. Puedes dañar a los que te rodean, puedes dañar a tus amigos, al que sea, y no sientes nada. Ese pecado te lleva a recibir la